A ver, Vale. creo, o si las veis, bueno, igual las veis, pero no es tan fácil. Podías hacer como Manu, y es cuando haya una pregunta asignar a uno de nosotros para contestar. Sí. Eso voy a hacer. Entonces, en principio estamos, deberíamos estar a punto de entrar en el aire, pero yo todavía no me veo en el Twitch. A ver. Sí, vale. Ya estamos aquí todos. Entonces vamos a esperar 30 segundos. Vale. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos en esta nueva sesión de Twitch. Hoy vamos a dedicarlo a un tema que yo creo que lo estamos dedicando hace mucho tiempo, ¿no? Que es el tema del mercado laboral, del tema de la dualidad. Entonces, un poco para empezar, aunque todos nos conocemos, porque todos hemos escrito en Nada es Gratis, pero bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Primero, Sara, preséntate. Bueno, buenas tardes. Soy catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco y en estos momentos dirijo la Fundación ISEAC. Fui, digamos, una de las autoras de Nada es Gratis, yo diría que al principio, y luego ya pues dejé paso a otros. Juanjo. Soy catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador de Nada es Gratis desde sus inicios. Juanfran. Yo soy doctor en Economía e investigador en muchas cosas. Fui editor y colaborador de Nada es Gratis y ahora pues voy por libre. Bueno, yo soy Nacho Conde Ruiz, fui editor, soy colaborador del blog Nada es Gratis, soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid y también soy subdirector de FEDEA. Entonces, un poco, como vamos a organizar esto, en principio voy a compartir brevemente, pero muy brevemente, porque yo creo que esto tiene que ser una especie de charla, unos datos que seguro que todos conocemos, pero bueno, un poco para calentar el debate. No sé si estáis viendo el gráfico, porque ahora yo ya no me veo a mí mismo. No sé si lo estáis viendo. Bueno, sí. España, bueno, pues básicamente, ¿no? Si lo ponía antes en un tuit, ¿no? Si un marciano llegara a la Tierra y se pusiera a estudiar el mercado laboral en los últimos 30 años o 40 años incluso, diría básicamente España es uno de los países con una tasa de paro general de las más altas de todos los países o la más alta de todos los países industrializados. A lo largo de varias veces ha superado el 20%. Es un país que tiene una tasa de desempleo juvenil la más alta de todos los países industrializados y luego tiene una tasa de temporalidad o de precariedad laboral que también es la más alta de todos los países industrializados, ¿no? Como podemos ver aquí en este gráfico, ¿no? Y luego también cuando miras la tasa de temporalidad, pues es que es más alta la narices como a la narices, ¿no? Por edad, por nivel educativo, por sector de actividad, siempre, ya sea estacional o no la actividad, siempre tenemos una tasa de temporalidad mucho, mucho más alta, ¿no? A mí me gusta un poco resumir lo que ha pasado con este gráfico de nuestro colega, ¿no? Florentino Fregueroso, que a mí me impactó, ¿no? Aquí Florentino lo sacó en el Twitter el otro día. Básicamente aquí tenemos las tasas de temporalidad por edad y básicamente la caída del 35% de tasa de temporalidad al 26% prácticamente se explica por efectos composición, porque prácticamente no han variado, ¿no? Las tasas de temporalidad. Detrás de todo esto hay más de 7 reformas laborales y, bueno, por lo que se ve, 30 o 40 años luchando un poco contra esta lacra y no hemos sido capaces de solucionarla. El otro día, y esta es una sorpresita que tengo para Juanjo, yo también estaba, Juanfran, de ayudante ahí y con Samuel ha aparecido este documento del Banco de España del año 1993, es decir, hace 30 años que ya Samuel y Juanjo, y me parece que los agradecimientos estás tú, Juanfran, ya estaban un poco hablando de lo que pasaba en el mercado laboral y, de hecho, ya te vas a las conclusiones y fijaos, estamos en el año 93 y decían que había que paliar la dualidad de la contratación existente hasta situarla en niveles usuales en otros países europeos, alrededor del 10%, y esto se debería realizar mediante la supresión de los contratos perfectamente sustitutivos del empleo indefinido. Pero, fijaos un poco ya el siguiente párrafo, para eso es necesario simplificar también el procedimiento del despido, se reduzcan sustancialmente los costes de tramitación, equiparándoles a los del resto
de los países comunitarios, ¿no? Esto lo estaban preparando un poco cuando estaba un poco pensando en entrar en la Unión Europea. Y ya con esto voy a concluir, pero quisiera, no sé por qué sigo compartiendo. Ah, no, ahora. Esto me recuerda también, bueno, dos conversaciones que un poco así por chascarrillo me gustaría comentar, ¿no? Una es, hace un tiempo con Joaquín Almunia, él siempre se achaca, ¿no? Todo el problema de la contratación temporal se achaca a que en el año 84 se introdujo la descausalización de los contratos temporales. Joaquín Almunia me decía, a ver, se hizo en un momento muy de crisis, se descausalizó un poco para fomentar la contratación. Él decía, pero yo en el preámbulo de mi ley, de la ley, y efectivamente fui y lo miré, no lo tengo aquí, pero está en el BOE, él ponía que esto debería ser mientras duraran la situación de crisis económica en la que estábamos, ¿no? Y dice, luego se ha quedado ahí, pero en principio esto era. Y la segunda anécdota tiene que ver sobre todo con este documento, y es que yo creo que sí que estaba Juanfran entonces, nos invitaron a un seminario a la Comisión Europea en el año 2008, cuando empezó la crisis financiera, era un seminario sobre España y Portugal, estábamos en la comida y Joaquín Almunia decidió venir ahí a comer con nosotros y dijo, bueno, con los españoles, y estaba Samuel, que era el coautor, ¿no?, del trabajo que acabo de presentar. Y entonces a Joaquín le preguntó, oye, ¿me puedes explicar un poco cuáles son los problemas del mercado laboral? Samuel, que se lo sabe perfectamente, pues contó los problemas, un poco lo que estamos viendo inicialmente, ¿no?, aquí. Y entonces Joaquín se quedó así mirando y dice, pero ¿cómo puede ser que sean los mismos problemas que me contabais a mí hace 20 años, ¿no? Entonces, esto es un tema que es un poco la primera pregunta, ¿no?, que yo se la quería hacer a Juanjo Dorado, y con esto empezamos a salir. La idea es aquí que sea interactivo, es decir, Juanjo, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para acabar? ¿Qué ha cambiado con respecto a tus primeras reflexiones hace más de 30 años? Bueno, casi 30 años, ¿no? 28 años, ¿no?, cuando escribiste ese documento de trabajo, y la situación actual, que parece que es la misma o incluso peor, ¿no?, yo diría. Bueno, un poco es el día de la marmota, ¿no? Ya no recordaba este documento, pero básicamente los problemas son los mismos porque, digamos, los beneficiados de este estado de cosas son los mismos y son los que aguantan el sistema sin cambiar porque se benefician a costa de la sociedad, sobre todo de grandes capas de la sociedad, que son los más perjudicados. Yo tengo un relato histórico de por qué las cosas ocurrieron así, pero si queréis, para abreviar mi intervención, pues lo postergo a algún momento posterior. Sí, la verdad es que yo pienso que una vez que vemos a mí me parece como agotador todo, ¿no? O sea, pensar que tenemos ese documento, que Samuel y Juanjo lo escribieron en el 91, que después nos unimos una serie de gente también a trabajar desde el 2006 en FEDEA, empezamos con todos estos temas de la reforma, planteamos esta reforma en la cual este asunto de la temporalidad era completamente central a la necesidad de la reforma. Se sigue viendo que estamos en la misma situación. Yo creo que está muy claro que hay fuerzas en España que no están dispuestas a este cambio. Y yo creo que esta es la causa fundamental, porque al final esto no se cambia, porque hay unas fuerzas vivas que probablemente ante no saber qué nos viene, pues deciden que prefieren el status quo. Esa es mi opinión, la verdad. Bueno, esas fuerzas hay que identificarlas desde el principio, que son la patronal y los sindicatos, los agentes sociales. Exacto. ¿Juanfran? Sí, no. Yo creo que si reflexionamos cómo hemos llegado a donde estamos y cómo esta situación ha perdurado, básicamente es como tú contabas, Nacho, en el 84 hay una crisis económica tremenda, la tasa de paros llega al 25%, la gente se pone muy nerviosa en el Ministerio de Trabajo y Joaquín Almunia, que entonces era ministro, pues liberaliza estos contratos temporales de una manera temporal y coyuntural. La idea era que duraran poco. Pero claro, cuando introduces estos contratos, la gente se adecúa a ellos. Y estos contratos tienen algunas ventajas para determinados grupos de gente, como decía Juan. A las empresas les proporciona flexibilidad que no tienen con el contrato indefinido regular. Y para los sindicatos también supone una protección adicional de su audiencia, de sus principales miembros, porque son gente con contratos indefinidos que se ven protegidos por el colchón de temporales, que son los que siempre sufren el ajuste, ¿no? Entonces,
los contratos temporales, la dualidad contractual tiene efectos muy negativos y es muy ineficiente, pero favorece a los insiders tanto del lado de las empresas como del lado de los sindicatos y por eso perduran, ¿no? Y por eso han perdurado tanto tiempo. Desde el 84 hasta ahora, todas las reformas laborales que hemos visto ha sido un intento de controlar los efectos negativos de la temporalidad, pero sin estar dispuestos a renunciar a ella, porque se trataba de dar a las empresas esa flexibilidad y de seguir protegiendo a una parte de los reformas de parches. Sí, son parches. A ver, si uno acepta el enfoque básico de la dualidad, que es decir, bueno, es que estamos ante puestos de trabajo que unos son indefinidos y otros son temporales, que yo creo que es el error de base. El error de base es pensar que en el mercado de trabajo ahí se puede hacer esta distinción. Pues si uno acepta esta distinción, pues a partir de ahí todo lo que quieras hacer es muy complicado, porque es muy difícil definir de forma objetiva la diferencia entre estos tipos de contratos y una vez que la defines es muy difícil implementarlo. Pero como primera aproximación, si me permites, el gráfico con el que ha iniciado la charla Nacho es muy ilustrativo. Es decir, tenemos países con una estructura productiva similar a la española y una tasa de temporalidad mucho más baja. Por tanto, no es la estructura productiva, es otra cosa. Es la manera de proceder de nuestros empresarios, es la manera de proceder de nuestros sindicatos y un pilar del estado del bienestar que es el que evita el que haya una revolución social, especialmente por parte de los sectores más desfavorecidos, como son los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, que es que, digamos, en pocas palabras, los padres tienen contrato indefinido, los hijos tienen contratos temporales, los hijos no pueden emanciparse, se quedan con los padres disfrutan de la compañía de sus hijos y los hijos se ven subsidiados por los padres. Y esto pues dura durante una década hasta que el hijo tiene la suerte de pasar a tener un contrato indefinido y progresar en la escala salarial. Sí, un poco, antes de pasar un poco a los detalles, me gustaría aprovechar que tengo aquí a Juanfran, que trabajó un estudio sobre los jóvenes, y a Sara, ¿no?, que trabajó también sobre los jóvenes de INSEAD, Juanfran un trabajo aquí con colegas de FEDEA, porque claro, yo lo intentaba también, resumir también con dos viñetas de Forges. Una me la ha pasado Juanjo, que es brutal, que las voy a intentar compartir un momento, que básicamente, no sé si se ven, básicamente en esta, decía, le vamos a firmar un contrato, hay un joven ahí, le dice, le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos, ¿no? Le dice. Y luego esta otra que dice, ¿qué pasa? Que por lo visto hay un joven con empleo fijo, ¿no? Y está todo el mundo ahí amuntado, todo el mundo junto, ¿no?, mirando a una persona así, ¿no? Entonces, claro, yo cuando he leído esos estudios, que ahora os voy a pedir simplemente que me digáis qué es lo que, si fuerais jóvenes, realmente más os molestaría. Yo realmente me dan ganas de montar otro 15M o algo así, porque realmente los datos que presentáis ahí son absolutamente demoledores. Para los jóvenes, claramente se ha roto ahí la justicia intergeneracional, las cicatrices de la recesión son tremendas. Entonces, un poco por meter un poco de datos más antes de empezar a entrar en el debate, Sara, como te digo, si tú fueras, a la luz de tu estudio, ¿no?, si tú ahora fueras joven de 20 años, y vieras estos datos, ¿qué crees que es lo que más te llamaría? Todavía es muy joven, ¿eh? Ya, no, digo, más joven, digo, con 20 años. Pero ¿qué es lo que más te llamaría la atención, ¿no? Lo que más te molestaría, lo que realmente dirías, es que esto no es justo, ¿no?, del estudio que tú misma hiciste. Básicamente lo que nosotros quisimos es responder a la pregunta de hasta qué punto empezar en una situación precaria te arrastra en el futuro, ¿no? Porque había muchísimas personas que decían, bueno, la precariedad es una situación del empiece y después ya se cura con la edad, se cura con la experiencia. Bueno, pues lo que hemos visto es que desde la gran recesión, sobre todo, la precariedad es enorme entre los jóvenes, básicamente 2 de cada 3. No voy a definir aquí cómo hemos definido
una situación precaria, pero sí que aborda no solo el cobrar poco por hora, sino aborda trabajar pocas horas y aborda también tener altísima rotación laboral. ¿Por qué? Porque es el trabajar pocas horas o tener mucha rotación laboral lo que te hace es entrar continuamente del empleo al desempleo y así sucesivamente. Y esto es lo que sobre todo provoca que tú arrastres esa precariedad en el futuro. Por tanto, hemos visto que 2 de cada 3 hombres jóvenes entran en una situación precaria, 3 de cada 4 mujeres, y después al de 5 años la mitad más o menos de los jóvenes siguen en una situación muy precaria. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que hay un sector muy importante de los jóvenes que realmente van a pasar por un tránsito laboral, yo diría que muy injusto, durante al menos 5 y en algunos casos 10 años. También es importante ver que hay un sector pequeño que empieza bien. Ese sector jamás cae en la precariedad. Con lo cual, empezar bien en el mercado laboral es casi una premisa para tener una experiencia laboral yo diría muy digna. Y por eso aquí hay que tener también en cuenta esta dualidad entre los jóvenes. Los jóvenes no son un pack. Hay diferentes tipos de jóvenes que yo creo que también tenemos que abordar, porque son muy diferentes entre ellos. Juan, seguramente, si puedo preguntar a Sí, Sara, pregunta. El background familiar, la situación de renta, etcétera, es un factor absolutamente determinante de estas diferencias dentro del grupo, ¿no? Sí, y el nivel de estudios también, ¿no? El problema es que sí, como usamos la muestra de vidas laborales, no sé, esto no se capta bien. Pero efectivamente, por un nivel de estudios, sabemos que en este país los contactos y en muchos otros países es la vía fundamental para acceder a un empleo razonable. Sí, sin duda, esto está detrás, desde luego. Y Juanfran, en tu trabajo que hiciste con Samuel, Marcel y Floren, ¿qué es lo que más te calienta cuando lo ves y dices esto no todo, puede ser? ¿Qué es lo que más me calienta? Todo. Mire donde mires, la situación es dramática. A ver, la transición del sistema educativo al mercado laboral es fundamental, es una de las cosas claves en la vida de toda persona. Y aquí, pues, la hemos dificultado aún más, que es una transición difícil, es hacerse mayor y cambiar de actividad. Es una transición muy difícil en condiciones normales. Aquí la hemos hecho todavía más difícil con esto de la temporalidad, porque como decía Sara, es una transición que da lugar a una situación muy inestable, con mucha rotación, pocas horas de trabajo, salarios muy bajos y demás, ¿no? Es verdad que el capital humano, el nivel educativo, ayuda. Y es verdad que durante la última década ha habido una explosión en la educación de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes que ahora entran en el mercado de trabajo tiene estudios universitarios. Ahí es verdad que también tenemos un problema con gente que no termina educación secundaria, pero bueno, ha habido un aumento muy importante de la gente que llega con estudios educativos altos, con estudios universitarios. Pero aún así, lo que uno ve es que trabajan poco. Cuando trabajan, tienen salarios muy bajos y no se benefician del aumento en el número de puestos de trabajo de alta cualificación. Otra de las cosas que hemos visto en el mercado de trabajo español en los últimos años es que ha habido un upgrading en las ocupaciones. El número de puestos de alta cualificación ha aumentado significativamente. Bueno, pues los jóvenes no están ocupando en la proporción que se supondría que le correspondería estos nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces es un problema serio. Y también no es que sea el resultado de recesiones que han tenido mala suerte porque primero les pilló la gran recesión y ahora les pilló el COVID. Cuando les pilla una recesión tan intensa como estas, pues lo tienen peor, pero es que cuando viene la recuperación no recuperan lo que perdieron durante la recesión. Y esto es gravísimo. O sea, que en una recesión los jóvenes estén más perjudicados, pues para eso hay muchas razones. Pero que no recuperen en buenos momentos no se entiende. Yo quisiera añadir, un poco generalizando un poco más allá del mercado juvenil, que el problema del paro de los jóvenes
no es un problema específico en España. Si comparamos las tasas de paro juvenil con las tasas de paro adultas, digamos, en España es como aproximadamente 2 veces. Pues pensar ahora, la tasa de paro adulta pues está alrededor del 16-17%, la tasa de paro juvenil, depende obviamente del segmento de edad, pues está al 37%, como 2 veces y pico. Si uno lo compara con otros países, por ejemplo, algunos países escandinavos como Suecia o con el Reino Unido, las tasas de paro juvenil son 3 veces y hay una explicación bastante lógica. Los emparejamientos laborales, cuando uno es joven, hay mucha más desinformación por parte de empresa y de trabajador de cuáles son los emparejamientos adecuados. Es como cuando uno se echa novia de joven, pues la duración es mucho más breve que cuando de la pareja, que cuando ya encuentra su pareja y uno se estabiliza. Entonces los jóvenes naturalmente tienen un proceso de separación que es más alto. Pues en este país el problema no es esa tasa de separación mucho más alta, es la tasa de paro general. Es decir, cuando la tasa de paro juvenil ha sido el 50%, es porque la tasa de paro agregada era el 25%. Y los jóvenes todavía tienen una proporción dentro del mercado laboral que no es la dominante. Es decir, no como un problema juvenil, sino un problema agregado. Yo con esto discrepo totalmente y quiero matar esta idea de que el ratio de una tasa de paro sobre otra tasa de paro significa algo. No significa nada. Te pongo un ejemplo, Juanjo. Significa que si tengo un activo que me renta el 10% y otro que me renta el 2%, uno tiene una rentabilidad 5 veces mayor. Eso es lo que significa. Pero cuando tú coges el ratio, cuando coges el ratio de 2 tasas de paro, pierdes el nivel pierdes la sensación de nivel y pierdes, por ejemplo, si la tasa de paro de los adultos fuera 0, pues ese ratio sería infinito. Y puedes tomar diferencias absolutas en vez de diferencias relativas. Exactamente, por eso es lo que iba. Es mucho más importante las diferencias y los niveles que no el cociente de ratio. Vale. ¿no? Un ejemplo te pongo, ¿no? En Andalucía, si tú tomas ese ratio, el ratio de paro juvenil a paro adulto, te sale un ratio de aproximadamente, digamos, 2, ¿no? Tienes una tasa de paro que en algunas ocasiones para los adultos es cercana al 15-20% y tasas de paro juvenil de 30 o 40%. Si te vas al País Vasco, ese ratio en lugar de 2 es mucho más alto, porque la tasa de paro de los adultos en el País Vasco es mucho más baja. Entonces, tú dirías que el problema... Sí, pero si la tasa de paro es más baja en los adultos, también debería ser más baja entre los jóvenes, porque es un mercado de trabajo en su conjunto. No lo es porque el ratio, en lugar de ser 2, como es en Andalucía, pues es 4 o 5. Entonces, si tú miraras a ese ratio, dirías que el problema del paro juvenil es más grave en el País Vasco que en Andalucía. No, te puedo asegurar... Bueno, vamos a mover un poco hacia adelante porque tengo una pregunta. Yo que paso ahora jornadas largas en Andalucía, te puedo asegurar que no es así. Bueno, pero vamos a... Yo creo que uno de los... Dejarme absolutas. Pero dejarme un poco... Nacho, no, simplemente por matar esto, porque esto es muy importante. Esto en muchos debates ha salido y es importante matar esta mala idea de que el ratio significa algo. Este ratio de tasas de paro no significa absolutamente nada. Hay que mirar a diferencias absolutas, no al ratio. Bueno, vale, pero digamos que aquí, ahí tengo un joven de 24 años que estudia económicas, Pablo de Lomas, que yo creo que tiene la pregunta que nos hace ver que no hemos sido capaces de explicar un poco cuál es el problema. Él dice que tiene un contrato en prácticas de 3 meses, que luego le han dicho que le van a renovar otros 3 meses y que después le podrán renovar hasta otros 3 meses. En concreto va a estar 9 meses con contrato en prácticas. Él dice, ¿no sería más lógico que en lugar de 9 meses fueran 6 meses, pensando que esto va a significar que le harán indefinido? Y aquí vamos a entrar un poco en el tema, ¿no? Que ahora te pasaré la palabra, ¿no? Que hay un problema aquí, es que normalmente es tanta la diferencia en los costes para las empresas de extinción de los contratos, que es el famoso muro, que ya hablábamos en el 2008, 2006, ¿no? De que al final... Tú tienes un contrato temporal y el empresario te tiene que hacer indefinido, pero tiene un muro, es como que estás con una persona, te estás enamorando y a los 3 días te tienes que casar. Pues el salto es demasiado grande y en ese momento se propuso, ¿os acordáis? El contrato único, que sería sustituir
este muro, ¿no? Por una rampa, un coste que va creciendo, el coste extintivo con la antigüedad. Pero un poco la idea esta de que si tú prohíbes o limitas la contratación indefinida, que por cierto es un poco también la propuesta que ha salido en los medios que dicen que han hecho del Ministerio de Trabajo, que simplemente restringes el uso de la contratación temporal sin dar escapatoria, además flexible, la contratación indefinida, esto puede ser pernicioso, ¿no? Juanjo, seguro que tú que tienes una opinión, ¿no? Vamos a ver, yo creo que como estas prácticas disfuncionales están incrustadas en la mentalidad de nuestros agentes sociales, se necesita un tratamiento de shock. Y yo el tratamiento de shock que me parece más oportuno es eliminar el 60% de los contratos temporales, que son los contratos de obra y los contratos eventuales, que son como un poco más de 2 millones de contratos temporales, pasarlos a indefinidos y rebajar las indemnizaciones de los indefinidos para que, digamos, las empresas paguen igual o un poco menos de lo que están pagando ahora. Es lo mismo que decías. Lo que yo tengo es que el despido objetivo, el despido improcedente tiene que continuar, porque dadas las prácticas abusivas por parte de las empresas que vienen desde hace multitud de años, tiene que haber un control judicial sobre estos despidos y ya hemos eliminado los salarios de tramitación y otros costes judiciales y, por tanto, el argumento de la incertidumbre jurídica no lo compro para nada. Entonces, el argumento es muy sencillo. Si quitamos los contratos de obra y los contratos eventuales y los pasamos a contratos indefinidos, la tasa de temporalidad pasa del 22% que está ahora, después de habernos cargado 700.000 puestos de trabajos temporales, pasa del 22 al 10%. ¿Vale? Y pero tenemos que hacer más flexibles, como tú decías, los contratos indefinidos y, por tanto, habría que situar la indemnización por despido objetivo entre 15 y 18 días. Pero hay otro tema aquí, ahora voy a pasar la palabra a Sara y luego a Juanfran. No, hay otro tema aquí que no lo he dicho al principio, que si un marciano llegara aquí a la Tierra, aquí a España, vería que tenemos una altísima precariedad laboral, pero a su vez veríamos que los despidos son improcedentes. Es decir, el despido, la mayoría de los despidos se utilizan la parte Nacho, improcedente. 60 son objetivos, 40 son improcedentes. Que obviamente en una pero hay un abuso, es una cifra inaudita, porque uno pensaría en una ahí pasa algo también, ¿no? Pero Sara, dime un poco tú. Es que pasa algo, es muy sencillo. Hay un abuso sistemático por parte de las empresas y una compensación por parte de los entes judiciales. Es decir, las empresas despiden como el que tira un Kleenex y los jueces pues dicen que esa no es la manera. Y hacen como contrapesan, es tu opinión, ¿no? Sara, dime un poco tú cómo lo ves. No sé si todavía hay aquí alguien que cree en el contrato único. Yo sí, pero paso a Sara. Bueno, a mí sobre todo sí me parece que hay algo que hacer con el contrato indefinido. O sea, nosotros, si miramos a los países nórdicos, en esos países es verdad que la mayoría de contratos son estables, pero se rompen con mucha facilidad. Y por tanto son flexibles, son estables pero flexibles. Y, por ejemplo, una empresa puede aludir razones organizativas y no hay ningún problema para que eso se admita. En este país eso es un problema. Eso es un problema porque aludir tanto razones objetivas en términos de pérdidas, bueno, tienes que tenerlas. Pero puede haber muchas otras razones por las cuales tú necesitas rescindir de un trabajador. Y a veces puedes intentar recolocarlo en otro puesto de trabajo, pero quizá otras veces no. Y es cierto que hoy en día todavía eso es muy complicado. Hoy en día un empresario también se enfrenta a un despido nulo y eso lleva mucho tiempo y además yo creo que un enorme esfuerzo. Por eso sí me parece que debe de haber un cambio regulatorio con el tema del contrato indefinido. Sara, se enfrenta a un despido nulo cuando el despido es nulo. Es decir, no, estoy en completo desacuerdo contigo en ese sentido. Bueno, yo conozco... Las empresas son absolutamente chapuceras en sus prácticas de despido. Bueno, yo creo que también es cierto que no es fácil argumentar. En este momento tú tienes siempre tiene que ser causal cuando tú despidas a un trabajador y tienes que argumentarlo muy bien para que realmente sea un despido que sea por causas objetivas y especialmente si son temas organizativos. Yo creo que no es tan fácil. Yo creo que haríamos muy bien facilitando esto y, por tanto, no dando tanta, Las causas objetivas están tasadas. Es una caída de un tanto por ciento en las ventas, en los beneficios. Pero me parece que hay muchísima ambigüedad. En la reforma de 2012.
Sí, pero no solamente tienen que ser causas de pérdidas. Puede haber necesidades de cambios organizativos. Sabemos cuáles son las prácticas. Las prácticas, el más joven es el que se va a la calle. Mira, si me dejáis, Juanfran, aquí hay pero sobre todo tratando también de responder, es decir, ¿por qué cuando tú restringes no le van a hacer indefinido y cuál es el problema real para que realmente acaben encadenando contratos y que si tú los restringes, lo que haces es que cada vez los rotan? Porque yo entiendo que no hay fraude de ley o si la hay, la inspección no sé qué hace, ¿no? Pero lo que hace es que los van cambiando de puesto, van cambiando el trabajador de empresa, se van moviendo de tal forma que al final lo que consigues es todavía más precarización, todavía más rotación. Ellos evitan hacer contratos indefinidos. Esto es lo que tenemos claro. Y yo creo que tenemos que entrar. Y esto es la pregunta ahora de cómo le contestamos para que los jóvenes consigan. Si me dejáis, primero contestando a la pregunta sobre el contrato en prácticas de Pablo de Lomas, sobre si habría que reducir la duración del contrato en prácticas. El problema de los contratos formativos en este país es que en realidad no son formativos. Se utilizan básicamente para reducir coste laboral y no se utilizan tanto para formar. Entonces, si estuviéramos en una situación en la cual los contratos formativos fueran realmente contratos formativos y la transición del contrato formativo al empleo indefinido fuera una posibilidad, pues entonces yo creo que Pablo tiene razón y que con 6 meses de un contrato formativo sería más que suficiente. Y no tiene sentido tener duraciones ni más cortas ni más largas. Pero no es esa la situación que tenemos. La situación es que el contrato formativo es el primer escalón en esta escalera de rotación y temporalidad a la que se enfrentan muchos jóvenes, ¿no? Y en otros contratos temporales ocurre más o menos lo mismo. Son duraciones muy cortas. O sea, el problema de la temporalidad es que en muchos casos las duraciones son muy, muy cortas. Entonces, más que restringir la duración máxima, que es lo que ahora se pretende y lo que hay en la propuesta del Ministerio de Trabajo para la próxima reforma, lo que habría que pensar es en legislar duraciones mínimas, es en obligar que hubiera una duración mínima de 6 meses en cualquiera de estos contratos. Porque una de las cosas que sabemos es que cuanto más duran estos contratos, mayor es la probabilidad de transitar a un empleo indefinido. Y luego sobre el coste de despido, la discusión que teníais antes sobre el coste de despido, los improcedentes, los nulos y demás, yo en esto estoy más del lado de Sara que del lado de Juanjo. Es verdad que los empresarios utilizan mal el despido y muchas veces recurren a despidos disciplinarios que no están bien justificados, pero también es verdad que es muy difícil que en un tribunal un despido objetivo acabe siendo sentenciado como procedente. Y aquí tenemos una experiencia... Bueno, un 60% de los despidos son procedentes. No es así, Juanjo, no es así. Cuando la reforma del 2012, cuando se cambia la causalidad en los despidos procedentes y se tasa, como tú decías, en relación a qué pasa con las ventas y demás, pues en medio de una crisis se hace el despido procedente más objetivo y más fácil. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que los tribunales siguieron sentenciando que estos despidos por razones económicas... ¿Sentencian por capricho o porque hay faltas? No lo hacen por capricho, lo hacen porque no están dispuestos a aceptar que el despido por razones económicas sea un instrumento pero eso es capricho, ajuste de la fuerza. Los jueces se tienen que ajustar a lo que dice la legislación, no a su opinión. Pues lo que dicen los datos es que después de la reforma del 2012 y en medio de una crisis no aumentaron los despidos procedentes. Siendo verdad lo que tú dices, siendo verdad que muchas empresas tratan de disfrazar despidos por causas económicas como despidos disciplinarios. Eso también pasa. Pero lo hacen por los incentivos que hay en todo el sistema. Entonces, en cualquier caso, este planteamiento que habéis hecho los dos de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es restringir más la temporalidad a cambio de hacer más flexible el contrato indefinido, yo creo que esto políticamente está muerto. Yo creo que esto no es exactamente la vía en la que se está pensando ahora para la próxima reforma laboral. Y a juzgar por la propuesta... Obviamente, la temporalidad es la que... No, digo que la propuesta que no sé si es verdad, que está en los medios y tal, propone una parte de lo que dice Juanjo, es decir,
suprimir el contrato de obra y servicio, eso sí que está ahí, pero no está valorando la segunda parte que dice Juanjo, de que tenías que viajar. Le falta esa pata, ¿no? Que a lo mejor en la negociación los empresarios consiguen. Habéis montado este diálogo con una pregunta que está muy bien, que es esto de cómo acabar con la precariedad laboral. A ver, yo quiero hacer dos comentarios. Uno, precariedad no es solo temporalidad. Peor precariedad que temporalidad es el paro. Entonces, no se trata de acabar con la temporalidad a cualquier coste. Se trata de acabar con la temporalidad, pero al mismo tiempo proporcionar unas vías de entrada en el mercado de trabajo y un contrato indefinido que sea suficientemente atractivo como para que no se generen rigideces y paro. ¿Vale? Y en segundo lugar, el segundo comentario, pues haciendo como los malos estudiantes, voy a contestar la pregunta fácil en lugar de la pregunta difícil. La pregunta fácil es cómo no acabar con la precariedad. Y cómo no acabar con la precariedad es prohibiéndola. Es un poco en la línea de lo que hay en la propuesta del Ministerio de Trabajo. Es decir, nos cargamos cualquier vía de contrato de trabajo temporal y con eso pretendemos que hemos resuelto el problema, ¿no? En la propuesta del Ministerio de Trabajo se dice que todos los contratos de trabajo se van a suponer indefinidos y que solo cuando el empresario justifique por escrito que hay razones productivas u organizativas para que sea temporal, solo en ese caso se puede hacer un contrato temporal. Bueno, sería como volver casi a la época de Joaquín Almunia otra vez. Es como sería solo volver tienes unos contratos temporales antes de Joaquín Almunia. Antes de la reforma de Joaquín Almunia a 1983, ¿no? Es verdad que con cambios, porque el contrato indefinido ha cambiado desde entonces. Es verdad que el contrato indefinido ha cambiado. Pero sería una manera de no acabar con la precariedad, porque muy probablemente lo que vas a generar es menos contrataciones y más paro. También quiero, porque bueno, es que tengo a alguien que me está preguntando, Juanjo, y tú eres experto, has mirado esto, están preocupados, porque claro, el tema de la temporalidad no es solo la injusticia para quien aparece, sino también es muy negativa para la economía, ¿no? Me preguntan qué impacto tiene sobre la productividad, ¿no? Y tú has hecho trabajo sobre esto, Juanjo. Muy fuerte porque España, como bien os he remarcado antes, es uno de los países donde los jóvenes se forman menos. Fundamentalmente la idea es muy simple. Si por el diferencial de protección al empleo, de coste de indemnizaciones, etcétera, entre indefinidos y temporales, el empresario va siempre a despedirte, el empresario no tiene ningún incentivo en formar un trabajador que va a tener un mes y el trabajador no tiene ningún incentivo a esforzarse. ¿De acuerdo? Por tanto, tampoco la empresa tiene mucho incentivo a innovar porque va a querer especializarse en aquellos sectores donde el uso de contratación temporal sea más intenso y por eso esta dualidad de nuestro mercado nos empuja de burbuja en burbuja hasta la del juicio final. Empezamos con la construcción, hemos pasado a la hostelería y ¿cuál será la siguiente, no? Bueno, esa es otra de las implicaciones que hay que resolver, ¿no? Que la gente piensa que la temporalidad es porque tienes un modelo productivo y es al revés. Es tu marco laboral el que endógenamente te genera tu modelo productivo. Es ambos, pero digamos que obviamente, hay una parte endógena de... Otra cuestión donde la precariedad es un determinante fundamental, pues es la baja tasa de natalidad, porque las personas jóvenes no pueden tener un plan de vida en una familia. ¿Entendido? Eso pone un peso enorme sobre nuestro sistema de pensiones y otras características, pues es esta ruptura del pacto intergeneracional, donde los jóvenes pagan a los mayores y los mayores lo que les han pagado los mayores. Entonces, Sara, y luego quiero destacar un punto que es muy importante. Es nocivo para las propias empresas. Es decir, las empresas españolas son extremadamente miopes. Miran al beneficio hoy, pero no miran al beneficio dentro de 10 años. Entonces, unas empresas con una tasa de productividad tan baja, unas empresas lastradas en su tamaño, unas empresas que no ofrecen formación, pues podrán sobrevivir unos cuantos años, pero posteriormente están condenadas al fracaso por sus propias prácticas, apoyadas por, obviamente, los otros agentes sociales, que son los sindicatos. Y Sara, una dimensión que también... no sé qué ha pasado. Sara, una dimensión también que me preguntan es el tema de género, ¿no? También tú has analizado también qué pasa con la precariedad en términos de género. No sé si también quieres aportar algo ahí.
Sí, yo quería un poco incidir en esta parte. Bueno, es verdad que para el mercado laboral es mala la temporalidad y, como ha comentado muy bien Juanjo, el problema de la productividad, pero a mí me preocupa mucho, que también lo ha apuntado, esa parte de retraso de la emancipación. Volvemos a ser un país completamente anómalo, ¿no? Resulta que nuestros jóvenes están en casa hasta los 30 años y tú preguntas a los jóvenes por qué y el 90% te dicen porque no me puedo marchar. O sea, no es que les guste vivir, no es que guste vivir a los hijos con los padres. Todo esto tiene una implicación de volvemos a un país que no tiene nada que ver con nuestros vecinos europeos. ¿Y por qué no nos podemos emancipar? Pues porque tienes contratos temporales muy cortos que te impiden realmente meterte en una hipoteca. Tú vas a un banco y no te dan una hipoteca, o tienes alquileres altísimos y no te da ni siquiera al casero posibilidad de alquilar, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa muchísimo. Y luego, desde luego, la dimensión de la mujer siempre sale mal parada en esta precariedad. Yo diría que la mujer sale mal parada en la parte de temporalidad, pero sobre todo una cosa muy importante es la intensidad laboral. La mujer tiene muchísima menos intensidad laboral que el varón, es decir, trabaja menos horas, y normalmente es porque todas las jornadas parciales y todas digamos, los contratos de pocas horas normalmente recaen sobre ellas. Es cierto que al inicio vemos a muchos jóvenes varones que también caen continuamente al desempleo y por tanto tienen una intensidad laboral baja. Pero curiosamente, al de 5 años, esa enfermedad en los varones se ha curado. Esa enfermedad se ha agravado en las mujeres. O sea, 5 años después, las mujeres tienen una desventaja en intensidad laboral. Estamos hablando de mujeres de 25 años, no estamos hablando de entrada en la maternidad. Esas tienen mucha menos intensidad laboral y eso todavía se profundiza más. Esa es la huella. Intensidad laboral pagada, obviamente intensidad eso, laboral. la pagada. Sí, yo solo hablo encima de la pagada, O sea, el tema ya de horas extras no pagadas ni siquiera entro. No, y el tema de trabajo en el hogar. Bueno, eso por supuesto. Esto es lo que nos va agrandando clarísimamente la brecha de género en el mercado laboral. Y entonces en las mujeres se profundiza muchísimo esa precariedad por esa falta de intensidad. Pero es parte, como la falta de emancipación, de por qué el sistema es sostenible. ¿Por qué no vemos 15 M's, como decía Nacho, todos los años? Es parte de ese sistema. ¿Vale? Y por eso necesitamos un tratamiento de shock, no necesitamos un tratamiento gradual, necesitamos un Big Bang. No, porque claro, el tema, otra de las cosas que no hemos hablado, pero que también se ven los datos, es que cada vez los contratos son de más corta duración. Yo trabajo con Manu, Luis Puig y Jesús Ruiz, hemos mirado las altas y las bajas, y eso también no lo hemos podido mirar porque no están disponibles los datos todavía por edad ni por género, pero es absolutamente escandaloso cómo hay un efecto lunes, un efecto viernes, se contrata el lunes para despedir el viernes, se contrata el sábado para despedir el domingo. Claro, es como que la tecnología se está usando no para que de alguna forma la empresa pueda organizar bien el trabajo, sino para de alguna forma tener a los trabajadores apurando cada pico, ¿no? Para, y esto es una cuestión... defraudar al sistema, digámoslo claro. Bueno, supongo que están jugando y supongo que me imagino que el inspector, cuando ve que estás encadenando más, no sé cómo harán, pero me imagino que eso sería fácil de detectarles. Si realmente están con el mismo trabajar, dándole más de 3 contratos, debería ser fácil de detectarle. Y por eso Juanfran un poco estaba diciendo que él la solución la vería por que los contratos fueran de más de 6 meses. Juanfran, ¿tú qué estarías pensando ahí? Que fueran, por ejemplo, las ETTs, las que cubrieran los picos, que fuera el trabajador tuviera un contrato más estable en un ETT y simplemente el trabajador pues un día va a este pico a este sitio, otro día hace otro pico de demanda a otro sitio, porque no te acabo de ver mojarte en cuál crees tú que podría ser la solución a la precariedad en España. A ver, sabéis muy bien que mi solución es acabar completamente con la dualidad, un único contrato, llamarlo contrato único o único contrato, pero unificado o contrato, pero claramente acabar con este enfoque de que se pueden regular los trabajos en función de sus expectativas de cuánto van a durar, porque ahí es donde yo creo que es el error. Entonces, en cuanto a la pregunta de duraciones mínimas, yo sí creo que las duraciones mínimas deberían legislarse. Creo que por razones productivas los contratos deberían tener una duración mínima de 6 meses. Por razones organizativas, que básicamente ahora son los contratos de interinidad, bueno, esto está un poco marcado por la baja de la persona a la que se sustituye.
Y aquí también creo que el Ministerio se está equivocando cuando está imponiendo un máximo de 2 años a estos contratos, cuando propone, porque todavía no lo ha hecho, pero está proponiendo hacerlo, y creo que también se equivoca. Y es verdad que hay muchos puestos de trabajo de muy, muy corta duración, pues no sé, que no se podrían cubrir con contratos temporales de duración mínima de 6 meses, pero para eso están las ETT. Sabemos por otros países que se puede canalizar muchos de estos contratos de muy corta duración a través de las ETTs y con ese mecanismo los trabajadores están mejor protegidos. Y está el fijo discontinuo. Es decir, si yo no te necesito viernes y sábado o y domingo, pues te contrato de lunes a jueves con un fijo, con un discontinuo. A mí el contrato fijo discontinuo no me gusta nada. Me parece que es un fraude. Es una forma de subvencionar determinadas actividades cargándolo sobre otras. No me gusta nada el contrato fijo discontinuo. Pero bueno, esto es para actividad estacional, para actividad estacional te puede servir perfectamente. Vamos, a las tienes ahí. No, pero sin las subvenciones cruzadas que se están haciendo al contrato fijo discontinuo. Es que básicamente ahora tú con un contrato fijo discontinuo trabajas 6 meses, cobras durante los 12 meses con unas subvenciones que te vienen de otros sectores y claramente los contratos fijos discontinuos pues se acaban firmando en aquellos sectores donde hay más lobbies y donde los empresarios tienen mayor poder para conseguirlos, ¿no? Es un poco como los ERTES, ¿no? Un poco como los ERTES. Entonces, a mí no me gusta el contrato fijo discontinuo, aunque reconozco que en algunas condiciones, en algunas situaciones puede cumplir un papel. Pero si vamos a, ya digo, mi solución sería acabar drásticamente con la dualidad. Pero si queremos seguir con la dualidad y si políticamente no es factible acabar con la dualidad, porque parece que no lo es, porque parece que ni los representantes de los empresarios ni los sindicatos están por esta vía, entonces creo que hay que diseñar contratos temporales y el objetivo sería contratos temporales más largos, de duraciones más largas. Pero repito, no es esto lo que se está planteando en estos momentos. Sara, ¿cuál sería tu solución? Bueno, yo creo que efectivamente la temporalidad debe de existir para la interinidad, ¿no? Y eso habitualmente se suele decir que es un 10%. Yo sí creo que hay que regular el tema de los... A mí no me parece lógico que haya, por ejemplo, personas que son despedidas sistemáticamente los viernes y contratadas los lunes, o sistemáticamente contratadas los sábados y despedidas el domingo, o sistemáticamente despedidas a final de mes, en junio, por ejemplo, que les pasa a todo el sector de educación, y contratadas sistemáticamente en septiembre. Yo pienso que hay que regular eso y eso hay que eliminarlo. Y además pienso que es muy importante esa tasa y eso a día de hoy es muy fácil de supervisar. No sé hasta qué punto el ministro Escrivá va a supervisar esto o no. Es cierto, Sara, que ha dicho que puede revisar, de alguna manera supervisar esto. Para mí eso es fraude, porque yo trabajo con un contrato indefinido y yo no trabajo los fines de semana. Y hay personas que igual no trabajan 3 días a la semana. Tú puedes regular un contrato indefinido porque más o menos se controlan los picos o muchos de los picos que en estos momentos se están utilizando con la temporalidad. A mí me parece que con eso hay que acabar y yo sí que creo que aquí hay una labor de supervisión muy importante que además puede clarísimamente crear un precedente para terminar con ese fraude que está hasta ahora tan permitido. Sí, pero si me dejáis un poco diferir, el control es un canto al sol. Tenemos en este momento 1.900 inspectores de trabajo y subinspectores, todos juntos. Y al año, en un año normal, se firman 20 y tantos millones de contratos de trabajo. Por tanto, quiere decir que cada inspector o subinspector tiene que controlar 10.000 contratos. Pues ya me diréis. Bueno, Alemania tiene el cuádruple de supervisores que España. Pues igual lo que hay que hacer es gastar en más supervisores, pero para eso hace falta también una actitud de querer realmente perseguir esto. Luego llamamos al ajuste fiscal, ¿no? A ver, yo no creo que esto sea la tecnología, pero no creo que sea esto un problema que se pueda resolver con mayor inspección laboral. Es verdad que debería haber un mayor control. Es verdad que hay instrumentos tecnológicos para hacerlos ahora mucho mejor que antes y es verdad que a lo mejor pues, deberíamos tener más inspectores de trabajo, pero esto no es un problema que se resuelve con inspección laboral, porque básicamente el problema es que es lo que decía antes. Cuando tú quieres objetivar bajo qué condiciones un contrato tiene que ser temporal,
vayas por razones productivas o vayas por razones organizativas, objetivar esto es muy difícil. De hecho, Juanfa, yo creo que la ministra te ha dado la razón, porque la ministra en su documento ha decidido que lo que es temporal es lo que dura menos de 6 meses. Con lo cual, es como decir, no sé lo que es temporal, porque 6 y no. Ahora mismo, la propuesta, por razones productivas, temporales. Puede llegar hasta el año, con duración colectiva. Temporales, un aumento no previsible de demanda, que ya me diréis cómo ya se mide eso. Y por ahí se cuela todo. Temporal, y si es permanente o no lo es, con una duración máxima de 1 año. Y con duración colectiva. Por razones organizativas es sustitución de un trabajador en baja con una duración máxima de 2 años. Que tiene un problema, y es que en España las bajas, sobre todo en el sector público, duran mucho más de 2 años. Entonces estás obligando a contratar a un trabajador indefinido después de 2 años para sustituir una baja que te puede volver a los 3 o 4 años, ¿no? O sea que ahí hay un problema. Ya hay jurisprudencia sobre este tema, ¿no? Bueno, la hay, pero no hay. Sobre los interinos. Sí, lo hay. Y es verdad que de la interina que llevaba 18 años. Es verdad que en el sector público, los contratos de interinos es un abuso. Pero por buenas razones, ¿eh? Es por buenas razones. Bueno, vosotros habéis mirado, Juanfran y Dorado, el tema de en el sector público que es más alta la tasa que en el sector privado a día de hoy. Bastante prácticamente más alta, 8 puntos por encima, 30 frente al 22. 23 o así. 23. Sí, no, pero es que además en el sector público hay problemas de principal agente y de quién es el empleador, porque cuando contratamos a un empleado público, ¿quién es el empleador? El contribuyente, con cuyos impuestos se paga ese empleado. Es el ministro, que está a cargo del ente que lo contrata. Es el gerente de ese ente. Es el sindicato que hay en ese ente que acaba decidiendo junto al gerente cuáles son las condiciones de trabajo. Es decir, ahí hay un problema muy serio en la administración pública que no se va a resolver con este tipo de contrato. Y, de hecho, en la propuesta de la ministra, cuando se habla del contrato de interinidad, se deja fuera al sector público. No, está claro. En cualquier caso, yo quería preguntarle a Juanjo, un poco siguiendo la sugerencia de algunos de los comentarios que veo. No, de Floren, le iba a hacer la pregunta, ¿no? Floren. La de Floren, ¿no? Cuando tú hablas, Juanjo, de Big Bang, que hace falta un Big Bang, y que hace falta un cambio drástico, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Cuál es tu Big Bang? ¿Cuál es tu Big Bang? La temporalidad del 22% al 10% de un plumazo, como subir el salario mínimo un 22%. Es 2 líneas del BOE. Las 2 líneas del BOE es que todos los contratos de obra, y si queréis los eventuales, un 60% de los contratos temporales pasan a ser indefinidos y rebajar, obviamente, el coste de despido de los indefinidos. Esa es mi propuesta. Muy sencilla. He abogado por el contrato único, he publicado varios artículos sobre cómo habría que diseñarlo, tengo los cálculos perfectamente precisos, pero entiendo que quizá se cometió un error, pues con la terminología, con el mensaje que se daba, entre otras cosas, se entendía que un país con una estructura productiva como España no iba a haber temporales, lo cual no tenía ningún sentido. Y yo creo que... ¿Eres consciente, Juanjo, que estás volviendo a tu artículo de 1991, que es justo lo que estabas... pero aprender en el error es parte de nuestra labor. Y yo creo que no hay más ignorante que el que no corrige sus propios errores. A ver, yo no creo que la propuesta de contrato único, cuando salió hace ya más de 10 años, fuera un error. Yo creo que, de hecho, fue un catalizador de la discusión sobre los problemas del mercado de trabajo en España, y desde entonces el debate y el contenido del debate se ha enriquecido mucho. Pero en cuanto a la propuesta que dice Juanjo de reducir por ley la temporalidad al 10%, eliminando los contratos de obra, yo aquí veo dos problemas. Y eventuales. Sí. Que es básicamente la propuesta que están estudiando en el Ministerio de Trabajo. La mitad de la propuesta del Ministerio no está... Yo aquí veo dos problemas. Uno es que no se está pensando en que habría que restaurar la flexibilidad perdida con la temporalidad vía el contrato indefinido. Esto no va a pasar. No está ni siquiera encima de la mesa. Y el segundo problema es que si tú de golpe apagas la vía de los contratos temporales,
en la situación actual en la que estamos, además, saliendo de una crisis tan intensa y donde se necesita una recuperación de las contrataciones. Entonces volvemos a los mismos argumentos de siempre. Hay que mantener la temporalidad, es la que nos saca de las recesiones. Ese es el argumento que llevamos 30 años. Juanjo, de hecho, ya sabes que mi argumento no es ese. Cuando yo hablo de Big Bang es eliminemos la temporalidad, acabemos. Completamente. Bueno, pero un contrato de interinidad por una baja de paternidad, tiene que existir, digo yo, ¿no? No, a ver, por supuesto que tiene que haber alguna vía, tiene que haber ETTs y tiene que haber interinos y demás, ¿no? Por cierto, pero los empleados de la ETT tendrían que tener un contrato indefinido, ¿no? Porque no sirva hoy a la empresa A o sirva a la empresa B, hago una actividad regular. Pero eso ya está, además que en el convenio colectivo lo está. ¿Vale? Yo estoy refiriéndome a temporalidad por razones productivas. Cuando digo eliminar la temporalidad, la dualidad, me refiero fundamentalmente a eso. Obviamente, tiene que haber un contrato interino, tiene que haber contratos de formación y tiene que haber ETTs, ¿no? Para puestos de muy corta duración. Ese es mi Big Bang. Pero como eso políticamente no es factible y tu propuesta de Big Bang, Juanjo, tampoco lo es, porque no va a pasar la segunda condición que pides, no va a ocurrir. Bueno, como eso no va a ocurrir, no sabemos. Estamos al principio de una negociación. Lo sabemos, no va a ocurrir. Porque Juanjo, para tu Big Bang, por ejemplo, ¿qué opinarías de que normalmente la legislación tenía unas causas por las que se podía hacer un contrato temporal, que eran obra y servicio, campañas, no sé qué. Si pusieras, al restringir por ahí, pusieras como causas de despido, no solo lo de las ventas, etcétera, sino, por ejemplo, finalización de una obra, finalización de una campaña veraniega, por esa vía transcurrirías. O también te hago a ti, Sara, la pregunta, para que también des tú. Pero eso ya existe, ¿no? En un contrato de obra, cuando la obra sí, pero cuando lo vas a prohibir, se tiene que utilizar el indefinido. Entonces, tiene que haber una nueva. O sea, tú traspasas todas las causas de los contratos temporales, las pasas todas al contrato indefinido. Efectivamente, pero no pagas 12 días. Pero eres consciente que ya son dos cosas que quieres hacer. Una es bajar el coste de despido y otra es clarificar las causas para un despido objetivo, ¿no? Que están dentro del... Las características permanecen idénticas. A mí me parece que incluso habría que aclararlas mucho más. A mí me parece que no se puede proceder al Big Bang que estáis hablando vosotros sin tocar nada en las causas de despido, porque no funcionaría la economía. O sea, la economía tiene que ser más flexible. Claro, y en estos momentos, cuando hay tanto abuso por parte de las empresas y también algunos fraudes por parte de trabajadores, pues tiene que estar todo perfectamente tasado. Por eso. La empresa tiene que llevar sus cuentas cuando juzgue, cuando determine que un despido es objetivo o pero es... De nuevo, por muy bien que tases todas estas causas, al final hay un control judicial y el control judicial acaba determinando cuándo estas causas son operativas, cuándo funcionan, cuándo no funcionan y cuál es el coste efectivo del despido. Pero cuanto más clarifiques esto, Juanfra, menos... La experiencia que tenemos es que no. Es mala. Es que no funciona. La experiencia que tenemos es que no ha funcionado. En el 2012 no funcionó. No, pero por ejemplo en Italia hay millones de artículos que hablaban también del sesgo de los jueces, etcétera. En Italia tiene la tasa de paro que tenemos nosotros, ni tiene la tasa de temporalidad que tenemos nosotros. Entonces, nuestros jueces deben ser especialmente perversos o justicieros. Bueno, no sé si perversos o justicieros, pero sí hay algo de selección adversa. Ya, pero todo lo que no sea basado en la evidencia es subjetivo. No es que no esté apoyado en la evidencia. Yo publico un artículo sobre esto. La evidencia es que se declaran muchos contratos improcedentes, pero seguramente será sobre la base de que la documentación que presenta la empresa o los argumentos son muy débiles o son... O no, Juanjo. Porque de hecho lo que tú ves... Vivo en un Estado de Derecho, creo en la justicia. No, yo también, pero uno de los hechos que debes tener en cuenta es que cuando tú vas a primera instancia hay muchos despidos que se declaran improcedentes que luego cuando se elevan, porque se recurren a un tribunal superior y llegan al Tribunal Supremo, por ejemplo, acaban siendo declarados procedentes y se le acaba dando la vuelta. De hecho, el porcentaje ese que tú decías
es mucho más... Esa es la trayectoria en la justicia, bueno, tienes derecho de recurso. Ya, bueno, pues, como vemos, ya llevamos una hora. Juanjo, lo que yo quiero decir, Juanjo, es que este es un tema muy, muy complicado, que no se resuelve con el BOE, ¿eh? Se resuelve con un cambio de mentalidad, con un cambio de enfoque. Sí, pero el cambio de mentalidad necesita ese tratamiento de shock. Si no, no lo va a haber, porque llevamos 40 años intentando que cambie la mentalidad y no lo hemos conseguido. Tu tratamiento de shock es las reformas que hemos venido haciendo durante los últimos 30 años. Si tú miras a todas las reformas que hemos venido haciendo durante los últimos 30 años para acabar con la temporalidad, todas estas reformas, la del 92 del ministro Griñán, todas las que vinieron después, las del PP y demás, todas han sido reformas que han tratado de tocar los dos márgenes que tú estás pidiendo. Sí, sí. Mayor control de los contratos temporales y no lo hemos conseguido. Un poco de flexibilización de los contratos indefinidos. Y por esta vía no hemos conseguido nada. Seguimos estando... Bueno, quiere decir que 33 menos 12, 12 es un número al alza, porque solamente los de obra y eventuales tienen derecho a los 12 días de compensación, es demasiado amplio. Mira, esta mañana estaba leyendo que despedir a un trabajador que lleva 10 años en una empresa en España cuesta 29 semanas, casi 30 semanas, 10 años de experiencia. En Alemania 21, en Portugal 14, en Francia 9, en el Reino Unido 7. No, sin duda. Aún así, ese 33 menos 12 es excesivo a todas luces. Estamos de acuerdo, pero de nuevo, la cuestión es cómo lo reduces cuando políticamente hay una resistencia feroz. Porque digamos, estás dándole a una parte, que son no los sindicatos, que los sindicatos solamente defienden a los indefinidos, sino los estás dando a un extracto de la sociedad, les estás dando la zanahoria, que es eliminar esos contratos temporales y ponerles el adjetivo, la marca de indefinidos. A cambio, pides un sacrificio. Yo creo que será mucho más fácil lograr ese tipo de acuerdo en el contexto de un diálogo social que solamente lo que se está proponiendo hasta ahora, que bajo mi punto de vista es la primera parte de la película, queda la segunda parte. Yo creo que ni a Sara ni a mí nos tienes que convencer y que estaríamos de acuerdo con nada, por supuesto. Pero estamos en un diálogo que intenta ser... Creo que pero que intenta ser vivo. En estas condiciones, en la situación actual, no va a volar. Bueno, vamos a ver. Dejarme que diga una cosa. Os dejo ya un minuto a cada uno y concluimos. Sí, mi último minuto. Es curioso cómo un debate sobre cómo acabar la precariedad en España acaba centrado en discutir qué hacer con los despidos. Esto es muy sintomático de cómo tenemos el mercado de trabajo. Y tenemos un mercado de trabajo muy disfuncional, donde el ajuste de la fuerza de trabajo está constreñido por normas muy mal diseñadas, y mientras no resolvamos esas normas, va a ser muy difícil que tengamos un mercado de trabajo con buenas oportunidades de empleo y con oportunidades para los jóvenes. Pero esto vuelve a ser esto es la principal conclusión de este debate. Vale. Juanjo, y luego tú, Sara, y con esto... Un minuto. Quiero comentar un tema que no hemos discutido, y es que la otra cara de la dualidad es la estructura de la negociación colectiva en España, que es una estructura heredada de los años de la transición, con una escasísima representatividad, especialmente de los empresarios, pero también de los sindicatos, sobre todo en empresas pequeñas, y un aspecto que nos singulariza dentro de Europa, que es el erga omnes, es decir, que lo que se decide en esta negociación se extiende a todo tipo de trabajadores. Si elimináramos el erga omnes, los trabajadores temporales se afiliarían más, porque sus derechos iban a estar directamente defendidos por esos comités de empresa. La representatividad. Vale. Entonces, yo creo que necesitamos... esto para otro día. Sara. Yo sobre negociación colectiva sería muy útil. Sí, no, yo terminaría diciendo que tenemos una idea tenemos una situación muy anómala del mercado laboral, que seguimos protegiendo los puestos de trabajo en vez de proteger al trabajador, y tenemos que cambiar a que los puestos de trabajo pueden nacer y morir y morirán, y no tienen por qué estar asociados a la misma persona. Entonces tenemos que dar ese cambio
de que efectivamente se flexibilicen los puestos de trabajo y luego serán las instituciones laborales o las instituciones del estado de bienestar quienes protejan al trabajador, bien ayudándole en una formación si es que ha caído al desempleo o bien formándole para hacer otras tareas en el empleo. Si no logramos esto, que es lo que han logrado nuestros vecinos europeos, seguiremos teniendo esta anomalía del mercado laboral que claramente ajusta por lo marginal, que es en forma extensiva y le sigue perjudicando siempre a los jóvenes. Si me dejas 20 segundos, Nacho, solamente remarcar que las tendencias en las que estamos inmersos ahora, trabajos en plataforma, automatización, van a acelerar ese proceso. Es decir, que dilatar todas las medidas que son necesarias para enmendalla es absolutamente fundamental, porque si no el futuro nos empujará barreras al campo, barreras. Sí, bueno, yo creo que con esto vamos a concluir ya porque tiene que ser de una hora. Yo creo que nos han quedado muchos temas. Nos emplazamos a más adelante en la negociación colectiva. No hemos hablado del bonus malus, del fondo austriaco. Yo me quedo con una cosa hoy y es que el diálogo social, lo que acuerden ahí dentro no tiene por qué ser eficiente para todos porque ahí no están los outsiders, no están los jóvenes, no están representados los temporales, los desempleados y tampoco están las futuras empresas, ¿no? Que son las que queremos que vengan y que generen mayor crecimiento, ¿no? Están solo los insiders y los incumbents, ¿no? Entonces, digamos que simplemente espero que haya gustado para el debate. Vamos a salir del directo ahora. Gracias a todos por estar ahí y, bueno, pueden seguir escuchando en nuestras plataformas. Voy a cerrar, pero nosotros nos quedamos un momento, ¿eh? Cierro ahora.